Buenos días, buenas noches, Natalia. Profe, hay unos compañeros que están en este momento en parcial oral con el profesor Manuel. Creo que son 5 compañeros. Ellos de pronto Hola, terminan, profe. de pronto Buenas terminan noches. y yo les voy dando el ingreso, pero Buenas ellos, noches. hay unos que están en este momento terminando un parcial del doctor Manuel. Entonces, para que sepa que ahí hay unos que van a faltar un poquitico, pero yo igual les voy dando la entrada en el momento en que se vayan a conectar. Perfecto. ¿Te mando la barra de una vez o? Por favor, sí, señor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo, profe, ya lo tengo. Listo, Silvia. Bueno, muy Sí, amable. señor. Esperamos, es que no veo sino como 4 o 5 estudiantes Sí, hasta el momento. ya, no, ya vamos a mirar quiénes están. Ya acá está entrando David, Carlos. Cuando haya por ahí unos 12 me avisas. Sí, señor, démosles un momentico Sí, un que momentico. estábamos terminando el parcial con el doctor Manuel. Voy a terminar de evaluar si listo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. El profesor no está. Voy a dar la clase yo. Ay, no, Silvia. Sí, Vea yo cómo estoy de los nervios, vea. venga. Me gusta mi idea, Silvia, me gusta. Está grabando, está grabando. Julieta, ¿dónde está? No sé, allá no le fue bien. Muchachos, ¿Cuántos muchachos, Profe, hay los que faltan y están acá, que entren, que el profesor es la última tanda de parcial. Los que no Sí, entren, los que no han hecho el parcial del doctor Manuel, yo ya hablé con el doctor Julio, vayan a hacer el parcial y yo ahorita les doy el ingreso para que él pueda empezar la clase y yo ahorita les doy el ingreso a la clase, los que no han terminado el parcial. sí, porque los está esperando y después les pone mala nota y Profe, ya somos 16 personas Listo. contándonos. Bueno, muy amable, Natalia. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muy amables por su presencia en la clase. Vamos a ocuparnos esta noche del último de los estados, de la presentación del último de los grandes estados de la sociedad jurídica romana. Es el llamado estado de las acciones, el estado de las personas, el estado de las cosas y finalmente el estado de las acciones. Y entonces, siguiendo un poco el esquema de la presentación de los estados anteriores, digamos en sus elementos descriptivos más importantes, más trascendentes, no nos da desafortunadamente el lugar, el tiempo a ahondar en cada una de estas figuras, pero como lo he dicho a lo largo del curso, pues finalmente toda la carrera les permitirá desarrollar un poco más a fondo estos conceptos y ya en el marco de las visiones un tanto actuales. Bien, tercer estado de la sociedad jurídica romana es el estado de las acciones. El estado de las acciones. Y aquí volvemos un poco a repetir lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades. La creatividad jurídica de los romanos es realmente admirable, sorprendente, maravillosa. No se limitó únicamente, los romanos no se quedaron cuando de derecho se trataba en los conceptos sustantivos del derecho, en la formulación de preceptos contentivos en riguroso sentido de derecho, sino que también los romanos entendieron que no bastaba con enunciar derechos, con consignar disposiciones, con formular enunciados que contemplaran
o regularan situaciones jurídicas si no se ideaban aspectos procedimentales a través de los cuales se pudiera materializar, se pudieran realizar, se pudieran hacer efectivos los derechos o todo ese conjunto de prescripciones de carácter jurídico que ellos se habían encargado ya de elaborar. Entonces, los romanos entendieron que, como lo entendemos hoy en día, que así como es importante establecer derechos, es igualmente importante establecer un mecanismo, un procedimiento, una formulación a través de los cuales los derechos se puedan hacer efectivos. Nada sacamos con tener derechos si no gozamos de vías, de caminos, de autopistas, de carreteras, valga decir en términos más jurídicos, de medios a través de los cuales podamos si no gozamos de medios a través de los cuales podamos hacer efectivos esos derechos. Eso lo tuvieron perfectamente claro los romanos y por eso se ocuparon también en el mundo jurídico de diseñar acciones a través de las cuales, insisto, posibilitaban que los derechos realmente se hicieran efectivos. Entonces, como es lo característico del derecho romano, es con el correr de los siglos. Todo el derecho romano es una gran elaboración, pero una elaboración de siglos. Ustedes ya lo han podido advertir. Esas tres grandes fases de la historia de Roma, que es una historia de 15 siglos, pues es lo que permite en el tiempo ir construyendo tantas figuras jurídicas, morigerándolas, cuando no mejorándolas, creando, diseñando con el correr del tiempo estructuras o relaciones jurídicas mucho más elaboradas. Va a mucha distancia del Código de Justiniano, que es la última gran compilación del derecho romano, por ejemplo, a la ley de las 12 tablas, que es la gran compilación de los tiempos de la República. Y va una gran diferencia no solamente en materia de siglos, sino en elaboración jurídica. Desde luego, el Código de Justiniano, como ingeniería jurídica, es una obra mucho más trascendental que la ley de las 12 tablas, sin demeritar, ni más faltaba, el valor histórico y el aporte jurídico que la ley de las 12 tablas hicieron en ese momento en que ellas se formulan. De hecho, Roma se rige muchos siglos por la ley de las 12 tablas, hasta cuando a don Justiniano se le ocurre la idea de reconsiderar, de reformular el derecho romano, y tras un dispendioso trabajo del que hablamos ya en clases anteriores, termina expidiendo la monumental obra conocida como el Código de Justiniano. Entonces decimos, es con el correr de los tiempos, es con el paso de los años que los romanos van puliendo sus distintas figuras jurídicas, y es igualmente en ese marco del paso del tiempo que los romanos van diseñando lo que ellos llamaron acciones judiciales, que se concreta en lo que en la historia romana, en la historia del derecho romano se conoce como el estado de las acciones o como el derecho de las acciones. ¿Sí? Así como hablaron del derecho de las personas, de los derechos reales, pues también hablaron del derecho de las acciones. Y los romanos no hablaron tanto de derecho procesal. Tengan en cuenta esto, muy importante, en términos históricos. Los romanos no hablaron de derecho procesal, ni de derecho procedimental, que si ustedes quieren es un término todavía mucho más nuevo en el argot jurídico. Son elaboraciones, términos que se han acuñado relativamente hace poco tiempo. Derecho procesal, planteado así como derecho procesal bajo esa denominación, pues es relativamente un invento, digamos, de los tiempos más modernos. Los romanos hablaron del derecho de las acciones y no de derecho procesal ni derecho procedimental. Claro, si uno trae lo que ellos concibieron como derecho de las acciones al mundo jurídico de hoy, pues se encuentra que finalmente los romanos hicieron lo que nosotros hoy llamamos una especie de derecho procesal o de derecho procedimental, ¿no? Entonces, digamos, hay una similitud temática, conceptual, de tratamiento de la idea, pero la denominación, a eso es a lo que me refiero con insistencia, de los romanos fue derecho de las acciones y no derecho procesal o derecho procedimental.
Entonces, eso es característico del lenguaje jurídico romano, derecho de las acciones. ¿Por qué decimos los romanos le dan una trascendencia a lo que ellos llamaron el derecho de las acciones? ¿Por qué elaboraron y por qué con el correr del tiempo van puliendo todo lo pertinente a este capítulo del derecho de las acciones? Pues porque transformaron muchas de sus prácticas siempre en la idea de buscar la mejor acción para reivindicar los derechos. En ese orden de ideas, los romanos fueron elaborando cada vez de mejor manera el derecho, siempre en la idea, el derecho procesal de hoy, o sea, el derecho de las acciones de ellos. Digo, en la idea de encontrar mecanismos o acciones que les permitieran reivindicar de mejor manera los derechos. Y cuando hablamos de buscar mecanismos para reivindicar de mejor manera los derechos, pues es obvio entender que fueron puliendo, fueron construyendo, fueron cada vez haciendo más jurídico, más regulado, más técnico el desarrollo de los procesos jurídicos que los romanos concibieron y que practicaron. Pongo un ejemplo al que seguramente me voy a referir más adelante. En los primeros tiempos de la historia romana, si se quiere, durante el mismo código de las 12 tablas que corresponde a los primeros siglos de la República, las partes tenían que actuar directamente en el proceso. No se admitía que ellas tuvieran representante judicial. Si el conflicto era entre Pedro y Juan, eran Pedro y Juan los que tenían que concurrir al debate, a la audiencia, a afrontar el conflicto, a exponer sus tesis, sus alegaciones, es decir, a actuar dentro del proceso. Es una fase de la historia del derecho romano en que no se concibe que las partes puedan tener un representante judicial, un vocero judicial, un abogado de hoy en día. Eso por mucho tiempo lo practicaron los romanos. Van evolucionando. Con el tiempo entienden que lo aconsejable, en la medida en que valoraron que el derecho es un campo de conocimiento especializado, pues que se requería que la controversia, el debate y que las partes en conflicto pudiesen designar representantes para que ellos llevaran al estrado o al tribunal o ante el juez las alegaciones que fueran del caso, en una perspectiva jurídica ya, ¿sí? Con una dimensión, con una proyección, en una demanda formalmente hecha por quien conoce la normatividad jurídica. Desde luego, hay diferencia entre una persona que conoce el derecho y una que no conoce el derecho cuando de redactar un escrito jurídico se trata. No solamente por el concepto o el contenido que tengan, sino porque las formalidades que la ley establece para redactar una demanda, por ejemplo, hay que conocerlas. Y a eso es a lo que me refiero. Los romanos fueron puliendo y puliendo con el tiempo el derecho, lo fueron perfeccionando, el llamado derecho de las acciones. Entonces, eso fue lo que hicieron de alguna manera los romanos con el correr de los siglos en relación con el derecho de las acciones. ¿Sí? Ir configurando cada vez de mejor forma las distintas acciones que conciben una gran variedad de acciones judiciales. Y ejemplos de esas evoluciones, por ejemplo, valga la redundancia, en el derecho romano es que, miren ustedes que los romanos concibieron en alguna época, desde luego en sus primeros años, digamos en tiempos de monarquía y si se quiere en los primeros tiempos de la república, para los romanos era un procedimiento legítimo, era una manera legítima de que la gente accionara en determinadas eventualidades haciendo justicia por mano propia. Claro, eso tenía una convalidación en algunos tiempos de la historia del derecho romano. Y entonces, digamos que recordemos acá, una persona podía tomar acciones directas contra el acreedor, perdón, contra el deudor. El acreedor podía tomar acciones directas contra el acreedor si llegaba a sospechar que ese acreedor iba a huir para no pagar la deuda, ¿sí? En determinados casos de acciones violentas justificaban la reacción también violenta de la otra parte y eso lo convalidaban como un proceso judicial de resarcimiento. Pero obviamente todos esos conceptos fueron evolucionando con el correr del tiempo. Roma tiene un emperador que es célebre en la historia romana, Augusto, emperador Augusto. Augusto es emperador de Roma
aproximadamente por allá hacia los años 20 y pico, 26, 27 antes de Cristo. Y está en el trono hasta cuando muere. Muere en el año 14 después de Cristo. Si hacemos las cuentas, Augusto estuvo aproximadamente 40, 41 años fungiendo o actuando como emperador de Roma. Es uno de los emperadores históricos de Roma, ¿no? Entre otras cosas porque es el emperador que más años duró en el ejercicio del poder en Roma. Hasta donde recuerdo, Augusto es el emperador de más años en el ejercicio del poder. 40 años como emperador de Roma ejerció el señor Augusto. Y no solamente es trascendente en la historia romana por haberse perpetuado, digamos, por tantos años en el ejercicio del poder, sino porque tomó una serie de medidas. Augusto es quien comienza a consolidar en realidad de verdad la idea de un imperio de las dimensiones del que llegó a tener Roma. Y Augusto, que no era un hombre tan desposeído de conocimiento ni de formación jurídica, él es el que introduce reformas que van acabando con todas esas prácticas de justicia propia, de justicia por mano propia. Él entiende que no, que eso debe, que la justicia debe ser ejercida por el poder del imperio, que debe institucionalizarse, y por eso Augusto termina proscribiendo o prohibiendo o eliminando, deslegitimando todas las formas de reacción que hasta entonces para determinadas eventualidades permitían que los procedimientos fuesen ejercidos directamente por las personas frente a quienes consideraban les agraviaban sus derechos. Entonces, es importante Augusto en ese sentido. Y la cita de Augusto, amén, o además de las circunstancias de todas estas referencias históricas, es porque para muchos teóricos del derecho romano, para muchos estudiosos del derecho romano, de derecho procesal romano, de derecho de las acciones romano, realmente puede hablarse es a partir de los tiempos de Augusto, porque Augusto es el que hace toda una actividad tendiente a formalizar en instrumentos jurídicos, en normas jurídicas, en consagrar en disposiciones jurídicas las ritualidades a través de las cuales los romanos podían ejercer las acciones para reivindicar sus derechos. Y los romanos crearon una verdadera organización judicial. ¿Sí? Los romanos concibieron una especie de poder judicial debidamente constituido. Y cuando decimos que concibieron un poder judicial verdaderamente como tal, estamos diciendo que era un poder reglado, es decir, se sujetaba a las normas que disponían cómo actuaba ese poder judicial, que entendieron, como lo decía al comienzo de la charla, que la finalidad de esas instancias judiciales no era otra cosa distinta que posibilitar la reivindicación de los derechos y la materialización también de los mismos, según fuesen las circunstancias, por parte de quien considerara necesario exigir justicia. Esa es finalmente la finalidad del derecho de las acciones. Termina concibiendo un gran aparato judicial, pero la acción está encaminada a permitir que las personas puedan, a través de un conducto regular jurídico, plantear que se les reivindique un derecho cuando quieran que han sido perturbados o han sido agraviados o impedidos en el ejercicio de sus mismos derechos. Entonces afirmamos, para concluir este acápite introductorio, que los romanos diseñaron un verdadero sistema judicial. Un sistema judicial en el que radicaron la solución de los conflictos. ¿Sí? Y ahí la agudeza del señor Augusto. Augusto entendió que los conflictos debían ser solucionados por terceros. Por terceros. Pero por terceros que tuviesen una condición o un vínculo en relación con el imperio, es decir, casi como funcionarios oficiales, como funcionarios del Estado. Entonces, es cuando comienza a estructurarse realmente toda esa organización judicial de que he venido hablando o a la que me he venido refiriendo. En realidad los romanos elaboraron lo que hoy llamamos derecho procesal, para ellos, déjenme insistir, la denominación fue derecho de las acciones, lo elaboraron para
como decía algún jurista romano, creo que es Celso el que dice, a quien hemos citado aquí ya en oportunidades anteriores, que la finalidad del derecho de las acciones es la de posibilitar la persecución judicial de lo que le deben a uno. Los romanos conciben las acciones, decía hace un instante, para posibilitar a la gente que se satisfagan y se respeten sus derechos, se reintegren sus derechos cuando son afectados o violentados. Y Celso decía, mire, toda esta teoría del derecho de las acciones no tiene otra finalidad distinta que permitir la persecución judicial de lo que le deben a uno. Me deben una plata, pues yo tengo una acción para que me paguen esa plata, para perseguir, procurar o buscar que me paguen esa plata. Eso, los romanos, esas acciones, los romanos la denominaron iudicium. Iu, de derecho, dicium, que traduce textualmente juicio. Entonces, idearon los juicios los romanos para, a través de los juicios debidamente reglados, lo que constituyen las normas procedimentales, permitir que la gente pudiera reivindicar los derechos de que hubiesen sido, o que los que hubiesen sido afectados o menoscabados. Y esos eran, por supuesto, juicios debidamente reglamentados. Por eso surge una nueva rama del derecho, la que hoy decimos, afirmaríamos bajo la denominación de derecho procesal o procedimental. Bien, sentada esa premisa, afirmemos lo siguiente. Hemos hablado de que construyeron unos verdaderos, primero una organización judicial y segundo reglaron, dispusieron toda una serie de acciones judiciales para cumplir ese cometido que ya hemos enunciado, posibilitar el ejercicio de los derechos o reivindicarlos cuando fueran vulnerados. Y entonces lo primero que configuran los romanos es el concepto de partes en el proceso. ¿Quiénes son partes en el proceso? ¿Sí? ¿Quiénes son partes en el proceso? Y ahí es importante distinguir lo que ellos denominaron en primer lugar como actor o demandante y lo que demandaron, digamos, lo que denominaron en términos jurídicos romanos como el reus, que viene a ser hoy el demandado. Reus, de donde viene la palabra reo. Los romanos decían reus para referirse a la persona que era objeto de la acción dirigida por quien tenía la condición de actor o de demandante. Entonces, el primer concepto, digamos, cuando comienzan a estructurar o a construir todo esto que llaman el derecho de las acciones, pues no es otra cosa distinta que lo que se denomina el concepto de actor o el concepto de actor o demandante o el concepto de reus o demandado. Yo voy a, no sé, Natalia, si sea posible que las imágenes de un grupo de estudiantes que están en una conversación muy sabrosa, pero para nada están en la clase, las podamos diluir de la pantalla, porque la verdad me distrae un poco esa amena reunión que ellos tienen allá con celular en mano y con otros temas que nada tienen que ver con la clase. Entonces les ruego el favor, si es posible, que diluyamos esas figuras para que no me distraigan, ¿no? Estos procesos de la educación virtual nos exigen a los docentes una gran actividad, un gran compromiso, a aprender mucho para formular las clases, por supuesto, pero también exigen de los educandos o de los estudiantes una actitud constructiva, si no el sistema no funciona, porque si prendemos esto únicamente ahí para dejarlo prendido como tal, pues realmente no tiene ningún sentido, ninguna finalidad. Entonces, si los estudiantes que concurren a clase, pues por favor, hagámoslo con un sentido realmente participativo. Supongo que para eventualidades futuras, semestres entrantes, si es que nos toca seguir por esta misma vía, pues habrán de estructurarse, digamos, unas técnicas y unas metodologías mucho más activas y mucho más participativas. Desafortunadamente en esta ocasión nos cogió a tirios y troyanos, a estudiantes y profesores, digamos, un tanto desprovistos de una formación mucho más suficiente o fuerte para participar en este tipo de procesos educativos, pero eso no impide que los estudiantes que aparecen en la clase o que concurren a la clase realmente lo hagan con el sentido de participar, por lo menos de oír la clase y de intervenir, que finalmente es lo que se busca. Bien, entonces los romanos, decimos, concibieron, para recapitular,
en primer lugar, el concepto de partes. Disculpe, doctor. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se le llamaba al demandante en esa Actor. época? Actor. Actor, al demandado Reus. Sí, Al al demandante, actor. Sí, actor. Listo, ¿Sí? vale. Gracias, El doctor. actor es el demandante en el derecho romano y el reus es el demandado en el derecho romano. ¿Quién es el actor? Pues actor es aquella persona que pide el reconocimiento o la declaratoria de un derecho, aquel que ejercita la acción ante la instancia judicial correspondiente para que se le proteja o se le reintegre o se le reivindique el derecho que considere vulnerado. En síntesis, es aquel que concurre a la justicia. ¿Sí? Ejercita una acción, es un mecanismo de participación judicial para que se le haga una declaratoria, por ejemplo, se me declare la nulidad del matrimonio, si de eso se tratara, ¿sí? O se declare que yo soy dueño por prescripción de un predio, o se declare lo que ustedes quieran, o se me reivindique un derecho. Le arrendé un inmueble a Pedro y no me lo quiere entregar, señor juez, hágame el favor, en un proceso que se llama reivindicatorio, qué sé yo, ordénele que me restituya el predio porque el predio es mío y él lo tiene a título de tenencia en arrendamiento. O le presté una plata a Juan y no me ha pagado, señor juez, la plata es mía, hágame el favor y le ordena que me pague, me reintegre con todas las cargas adicionales que eso supone. Entonces, ese es el actor, el que ejercita la acción para, en su pretensión, reivindicar el derecho o procurar que la justicia haga la declaración que él cree necesitar. ¿Y quién es el reus o el demandado? A propósito de la pregunta de Elizabeth, si mal no estoy, pues es aquella parte o aquella persona de quien se alega ha desconocido o que debe reivindicar el derecho que la parte actora pretende. Desde luego, también quien ha omitido o ha incumplido un deber es reus o es demandado. ¿Sí? No contribuyó con los alimentos, por ejemplo, frente a las personas a las cuales estaba obligado, omitió esa obligación, pues acciono contra esa persona para que cumpla con el deber legal que le asiste de proporcionar los alimentos a las personas a quienes se los deba, a los hijos, a los padres, en fin, a los quienes por ley o por sentencia judicial le corresponda proveer lo pertinente. Entonces, ese es el primer concepto que en el proceso o en el derecho de las acciones los romanos conciben, construyen la categoría de partes. Desde luego, sin partes es imposible pensar en que existe un proceso, porque finalmente la acción está concebida y todo el derecho procedimental está diseñado es para que quienes se consideren afectados o comprometidos en la solución de una situación jurídica puedan demandar o exigir que se resuelva por las vías del derecho y por quien tiene la competencia para hacerlo, ese conflicto, se dirima la controversia que pueda suscitarse entre personas. Y esas controversias pues tienen en una parte a los actores o demandantes y en la otra a los demandados o accionados, se dice hoy en día cuando hablamos de tutelas, ¿no? El accionado es fulano de tal. Bien. En Roma, y lo decía hace un instante, por muchos años, por sobre todo en los primeros tiempos, la época de la monarquía y algunos años de la época de la república, lo decía hace un instante, se consideró que las partes eran y solamente las partes las que podían intervenir en el juicio. No se admitió por mucho tiempo en el derecho romano que las partes pudiesen constituir un representante, una especie de vocero, digo yo, una especie de abogado, que con un mayor conocimiento, con una formación profesional, con mejor metodología jurídica o mejor información de las técnicas y de los conceptos jurídicos, pudiese plantear la defensa, la pretensión, ¿sí? O la excepción, si se trataba de defenderse, de lo que fuese objeto de la controversia jurídica. Entonces, esa es una característica del derecho romano, que eran las partes directamente. Las partes directamente. Hoy en día uno puede decir que hay algunas figuras un tanto similares, por ejemplo, las diligencias de conciliación que se promueven de carácter prejudicial, es decir, como requisito para formular una demanda, o aún las audiencias de conciliación que se dan al interior de los procesos antes de que se inicie la fase probatoria, exigen que las partes concurran directamente
A veces no es suficiente la presencia del abogado como tal, sino se exige que las partes, ¿sí?, los titulares originales, primarios, de los derechos en conflicto concurran para que entre ellos mismos se procure la solución. Estamos hablando de conciliaciones, ¿no? Para que se procure entre ellos mismos la conciliación de un eventual conflicto jurídico. Pero en Roma la controversia tenía esa característica. Solo las partes, directamente las partes, auténticamente las partes, eran las que podían concurrir al juicio, adelantar el juicio y confrontar en el juicio. No había posibilidad de que un tercero asumiera esa representación. ¿Había algunas excepciones? Sí, había algunas excepciones, por supuesto. Por ejemplo, cuando una persona tenía tutor, entonces el tutor podía actuar en nombre del pupilo, porque se supone que el pupilo era una persona que tenía incapacidad y no podía por sí ejercer esos derechos. Entonces se le nombraba tutor y ese tutor podía accionar en defensa de los derechos de su pupilo, ¿sí? También se consideraba, por ejemplo, la posibilidad en los casos en que un tercero demandaba que se le concediera la libertad a un esclavo porque a juicio de ese tercero y al tenor de la legislación romana tenía derecho a que se le otorgara la libertad. Esa figura se llamaba en el derecho romano el adsertor, ad sertor, libertatis. ¿Sí? En Roma se admitía que, recuerden ustedes cuando vimos el régimen de los esclavos, que había eventualidades en que los esclavos podían obtener la libertad. Llegó un momento en que, por ejemplo, el esclavo enfermo, terminal, o el esclavo que había sido abandonado, ¿sí?, podía obtener la libertad. Sí, el derecho romano llegó a reconocer la libertad. Y ahí es donde puede aparecer la figura del adsertor libertatis, es decir, un tercero, casi que a lo que hoy en día, pues, guardadas proporciones, llamamos como un agente oficioso, concurría ante la instancia judicial y le planteaba que ese esclavo, por la circunstancia legal que invocara, tenía derecho a que se le considera la libertad. También en los romanos se contemplaban que para determinadas situaciones en que una persona se ausentaba de su sede en cumplimiento de misiones oficiales, y en el concepto de misiones oficiales se engloban una serie de acciones, cuando la persona se ausentaba en cumplimiento de misiones oficiales, un tercero pudiese demandar por él para pedir la protección de un derecho, o ese tercero pudiese salir en defensa del derecho del ausente si era el ausente quien tenía la condición de reus. Cuando digo que en el derecho romano, bajo el concepto de misión oficial, se puede concebir un grupo o se pueden concebir varias situaciones, entendemos, por ejemplo, personas que se designaban en las provincias como funcionarios del Imperio Romano. Pero en este caso, casi que la figura nace es por que los romanos se iban a la guerra, se iban a las campañas, a todas esas acciones de expansión del Imperio Romano. Y eso no era pasar un puente o un fin de semana, no, eso eran periodos largos, extensos, en ocasiones de años, pues, ¿no? Irse uno de Roma hasta España, a la península ibérica, hasta el Asia o hasta el África, pues no era en avión ni era pues de un día para otro. Eso eran viajes largos, travesías largas, se permanecía por mucho tiempo por fuera y por eso el derecho romano contemplaba que esa circunstancia como una excepción de la exigencia de tener que comparecer directamente la persona en el conflicto o en el juicio, y admitía que un tercero lo representaba, pero en otras circunstancias no lo concibió. Los romanos, y esto también es importante que lo recordemos, mire, los romanos idearon todo esto y los romanos adobaron, permítanme el término, adobaron, acompañaron al diseño del ejercicio de todas las acciones que lograron concebir, siempre acompañados de un elemento en el que fueron muy celosos y muy exigentes: el comportamiento ético de quienes concurrían a los juicios en Roma. Eran rigurosos los romanos. Hay de que llegara alguien allá a hacer farsas o a decir mentiras, ¿sí? Era objeto de una sanción muy fuerte. Sancionaban a quienes, lo que hoy llamamos, procedían temerariamente,
¿sí? Es decir, quién es el temerario, el que procede con imprudencia, el que procede excesivamente, el que actúa sin fundamento alguno para hacerlo. Yo demando por demandar. Sí, voy a demandar a Pedro, voy a decir que me debe 1.000.000 de pesos y resulta que Pedro no me debe 1.000.000 de pesos, una acción temeraria. ¿Sí? O voy a denunciar a Juan diciendo que es un ladrón para desprestigiarlo, pero él no me ha robado. Acciones osadas, aventuradas, perversas en ese sentido, que constituyen no un uso de un derecho, sino un abuso de un derecho. Eso es, todos estos conceptos se engloban dentro de la expresión temeraria. Los romanos eso lo censuraban drásticamente. En eso acompañaron siempre el ejercicio de todas las acciones de un profundo ingrediente de contenido ético. Entonces, eran celosos en demandar de las partes en el proceso un comportamiento riguroso, un comportamiento de lealtad, digamos, no solamente para con la contraparte, sino con el mismo sistema o para con la misma organización judicial. Los romanos llegaban a censurar, es que los jueces de hoy en día bien podrían hacerlo, pero poco lo hacen. Censuraban duramente a quien alegaba sin fundamento alguno, a quien alegaba sin presentar pruebas, a lo mejor sin presentar pruebas, o a lo mejor presentando pruebas, pero carentes de seriedad, pruebas abiertamente a todas luces falsas, mentirosas. O quien decía tener pruebas y no tenía pruebas, pues eso es una demostración de la temeridad, ¿no? Me robó, ¿cómo puede probarlo? No, no lo puedo probar, pero me robó. En eso, en materia de derecho, la cosa no es tan aventurada y no permite afirmaciones, digamos, un tanto infundadas. ¿Qué es lo infundado? Lo que no se puede demostrar, lo que carece de prueba, lo que no tiene fundamento. Decía al comienzo de la charla, los romanos entendieron que lo importante no era solamente tener un derecho, era poder tener como exigir que se le reivindicara en ese derecho, y a eso lo acompañaron de la figura o del concepto de lo ético, de lo rigurosamente moral en el ejercicio de las distintas acciones. Pero también anotábamos que con el correr del tiempo el derecho en Roma evoluciona y ya hay momentos, y lo anotaba hace un instante, particularmente bajo los tiempos del emperador Augusto, en que se permite que surjan dos figuras más en el proceso. El llamado cognitio y el llamado procurator. Cognitio, así como suena, cognitio con G de gato, cognitio, y procurator. ¿Sí? ¿Quiénes son esos dos personajes? Son aquellas personas a quienes se les reconoce que pueden actuar como representantes de las partes dentro del proceso. Recuerdo lo que decía al comienzo de la charla. El derecho romano va evolucionando. Y de una fase un tanto primaria en que solo permitía que en el litigio participaran los titulares de los derechos en conflicto, permiten que esos, con el correr del tiempo decimos, que esos titulares de los derechos puedan ser objeto de una representación en la controversia judicial para asegurar, como lo planteamos hoy en día, la mejor defensa de los derechos. Pues por supuesto, invocar derecho supone que quien lo invoca tiene un conocimiento, porque el derecho tiene unos supuestos filosóficos, jurídicos, está estructurado bajo unos conceptos normativos, tiene unas finalidades, tiene una metodología, tiene finalmente todo un arte, ¿sí? El arte es el ejercicio de hacer una cosa. Tiene un arte debidamente elaborado, por eso no cualquiera puede hacer de abogado. Para ser abogado hay que tener una formación de carácter profesional y ser reconocido como idóneo por el Estado. Mientras el Estado, ustedes pueden graduarse mañana, pasado mañana, así va a ser seguramente, pero mientras el Estado no lo reconozca como tal, pues no pueden ejercer la profesión en el sentido literal del término. Tienen que tener un reconocimiento, tienen que inscribirse como abogado, yo no sé, ahora como que hay una serie de exámenes o cosas adicionales que se precisan, pero tienen que tener un reconocimiento, finalmente, para que le den lo que nosotros llamamos la tarjeta profesional, porque eso es lo que lo habilita como abogado y le permite actuar como tal. Y es tan grave no pretender pasar o fingir, simular ser abogado cuando no se es, que la ley sanciona como delito una conducta de esa naturaleza. Entonces,
aparecen, volvemos al cuento del derecho romano, el cognito y el procurator, que son las personas que tienen la condición de representante directo de esas partes originales del proceso, son sus voceros, actúan a nombre de estas, ¿sí? Pero con una característica, que no se me pase por alto. Hoy en día, para explicar el concepto del cognito y del procurator, hoy en día la persona le da poder a un abogado y ese abogado interviene por virtud de un mandato. El poder, lo que llamamos poder en el mundo abogadil, pues es un mandato que el poder dante o el cliente le da al abogado. Le doy poder para que me represente en este proceso, para que formule una demanda tendiente, que se me restituya un bien, se me pague una suma, se haga una declaración, lo que ustedes quieran. Entonces uno actúa cuando ejerce la profesión a través de la figura jurídica del mandato. En el derecho romano se concibe la posibilidad de que exista un vocero judicial, pero ese vocero judicial, ese cognitio o ese procurator, actúa como si fuesen las partes propiamente dichas. Y cuando digo actúan como si fuesen las partes propiamente dichas, significa que los efectos de la sentencia finalmente se radican en cabeza del cognitio o del procurator. ¿Sí? Es decir, si el cognitio pierde el pleito, él debe pagar. Si el procurator pierde el pleito, él debe pagar. Por eso decimos, se admite que tengan representación las partes, pero la sentencia finalmente, en sus efectos, se refiere a quienes tienen la condición de prognitor o de procurator. ¿Sí? Y se establecía, pero tenía que establecerse un procedimiento entre, digamos, el cliente de hoy y el cognitio o el procurator para poder después transferirle esa competencia, para después poderle transferir esa responsabilidad mejor a quien era realmente la verdadera parte en el conflicto. Pero los romanos dijeron, bueno, sí, usted quiere intervenir, venga, intervenga, pero usted asume la responsabilidad, como si hoy en el proceso el abogado que represente al demandado y el demandado fuese vencido en el juicio, al abogado le tocara pagar. Esa era la práctica de los romanos. Pague usted, asuma la responsabilidad usted. Por otro procedimiento, usted le puede exigir a su cliente que le restituya. ¿Por qué los romanos establecen eso? Bueno, entendamos un proceso de evolución del derecho romano que concibió, que entendió que eso era así, pero lo entiende ¿por qué razón? Por lo que ya anotaba hace un instante, como manera de evitar o de obviar la temeridad de quienes osaban ser representantes o voceros judiciales de alguna de las partes en el proceso. Venga, déjenme a mí actuar, yo voy allá y digo lo siguiente y verá que eso ganamos el peso. Sí, puede llegar con argumentos temerarios, puede presentarse al proceso con pruebas falsas, con alegaciones perfectamente infundadas, con despropósitos, y entonces le decían, listo, usted vino y alegó, usted asumió la representación de ese señor, usted asume la responsabilidad. Por eso las sentencias finalmente se radicaban en cabeza del cognitio o del procurator para los efectos. Ahora, si ganaba el pleito, pues a él era el que le pagaban, al procurator o al cognitio. Pero eso también va evolucionando con el tiempo. Hoy en día hay una figura, ustedes la conocen, algunos. Doctor, Sí. una preguntita. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el cognatio y el procurator? Y el procurator, el cognitio generalmente era el que representaba a la parte actora. Y el procurator era quien representaba generalmente al reus o al demandado, ¿no? Tenían esa connotación. Y de ahí deriva una figura que hoy en día practicamos en el mundo jurídico nuestro. Y a muchos de ustedes que les atrae la vida del litigio profesional, pues eso es un ingrediente importante del litigio profesional, lo que llamamos la condena en costas procesales. ¿Sí? La ley nuestra hoy en día, los códigos permiten que quien promueve una acción o quien pierde la acción, mejor, asume una sanción que se llama costas procesales, que el juez fija de acuerdo a unas tablas y a unas reglas que están previamente determinadas, que toca pagar por haber perdido el pleito. ¿Sí? Por haber perdido el pleito. Por eso a veces es mejor conciliar que arriesgarse uno a la suerte de un proceso que finalmente resulta riesgosa. Porque quien decide
es otra persona que es totalmente extraña a uno. Entonces, era una manera de procurar la buena fe de las partes en el proceso. Era una manera, digamos, drástica, pero eficiente hasta cierto punto, de evitar las acciones temerarias, de procurar que no existieran acciones infundadas, carentes realmente de peso jurídico, de verdad jurídica, ¿no? Cuando digo verdad jurídica es que se tenga la prueba. Sí, porque puede ser cierto que yo le presté una plata a Pedro y Pedro no me la pagó. Esa es la verdad, digamos, formal, o la verdad real, si ustedes la quieren mejor. Pero ¿cuál es la verdad jurídica, la que nos interesa a nosotros? ¿Cómo lo pruebo? No tengo cómo probarlo, ¿para qué pierdo el tiempo demandando? Cuando a uno le plantean una circunstancia o una situación profesional, lo primero que uno oye a la persona y lo primero que tiene que preguntarse es, ¿y qué pruebas hay de lo que usted me está diciendo? Porque sin pruebas no hay nada que hacer. Sin pruebas es absolutamente imposible pretender concurrir a un proceso. Por sobre todo pruebas para infundar cargos, ¿no? Para infundar cargos. También, por supuesto, pruebas para exculpar cargos, cuando uno excepciona, ¿no? Vamos a poner el caso de un proceso ejecutivo. Yo demando a Pedro porque no me pagó una factura de un negocio que hicimos y la empresa de la que yo soy dueño le vendió 100 millones de pesos en un artículo cualquiera. Y lo demando porque no me pagó la factura. ¿Qué puede decirme el demandado? Yo efectivamente no he pagado la factura, pero no la he pagado porque el negocio finalmente no se materializó, porque él no me pagó, porque los zapatos me salieron de mala calidad, o en fin, dentro del capítulo de excepciones de los códigos de procedimiento civil se estipula que puede uno excepcionar. Y a eso era lo que iban los romanos, a crear acciones debidamente regladas que limitaran el comportamiento de las partes. Y cuando las partes actuaban por fuera de esos marcos, pues obviamente las sancionaban. Por eso digo, para los romanos a quien faltaba la buena fe en un proceso era una cosa supremamente grave, ¿no? Entonces, afirmar, atestiguar en falso, por ejemplo, para los romanos era supremamente delicado. Casi que un testimonio en falso era definitivo para que se fallara en contra de quien presentó el testimonio en falso. Hoy en día no rigurosamente. Yo puedo concurrir a un proceso y un testigo es del falso, pero no por el hecho de que el testigo sea falso. Se cae el testigo, por supuesto, pero eso no significa que automáticamente el juez deba fallar que se deba perder el proceso por quien presentó un testigo falso. No, no. Pero para los romanos sí. Hay momentos en la fase del derecho romano que eso era tan sagrado que se establecía como sanción si se demostraba que el testigo era falso, que la prueba era infundada, que la prueba era falsificada, pues por supuesto de una vez el juez fallaba sin entrar a resolver el fondo del conflicto, fallaba en contra de quien actuaba de esa manera. Recapitulo, los romanos eran muy rigurosos cuando diseñaron las acciones judiciales en el componente de carácter ético profesional con que se debía actuar. Segundo concepto que construyen los romanos en el derecho de las acciones es el concepto de los magistrados y de los jueces. Magistrados y jueces. Son dos conceptos diferentes. Finalmente, vuelvo y repito, como el derecho va evolucionando, finalmente muchas de estas distinciones van desapareciendo. Como el cognito y el procurator. Finalmente el derecho romano admite que existan y finalmente también desdibuja esa responsabilidad que se adjudicaba en sus comienzos al cognito y al procurator de tener que cargar ellos como personas con las cargas o con las consecuencias del proceso. Bien, magistrados y jueces. Durante la época de la monarquía, ¿sí?, la solución de las controversias, ¿quién la hacía? El monarca, el rey. Era un soberano omnipotente, ¿sí? Entonces él fallaba la generalidad de los conflictos. Pues seguramente tenía auxiliares y ahí quien le ayudara a sustanciar los procesos, pero la decisión final como tal la emitía el monarca, ¿no? Es durante el periodo de la República, durante la fase de la República, que comienza a diseñarse ya otra concepción de instancia judicial y comienza a construirse la idea de separar al monarca, de suprimirle o de quitarle al monarca todas las competencias de carácter judicial
que lo caracterizaron en los tiempos de la monarquía. Y entonces es ahí cuando comienza a construirse el concepto de los jueces y de los magistrados. Y por consiguiente, cuando hablamos de jueces y magistrados, se va configurando ya la idea de concebir o de construir un sistema judicial propiamente dicho. Propiamente dicho. Un sistema judicial, pues cuando hablamos de tribunales y jueces, se supone que ya existe un ente, un cuerpo de carácter judicial. Magistrados y jueces que actúan, en tanto forman parte de un cuerpo judicial, pues actúan conforme a reglas de competencias que les son dadas. ¿Sí? Están determinadas los quehaceres, las acciones que deben surtir o cumplir tanto los jueces como los magistrados. ¿Sí? Entonces, hubo magistrados de varias clases en la historia del derecho romano. El pretor urbano, por ejemplo, era un magistrado que resolvía los conflictos entre quienes, entre los ciudadanos, ¿no? Existía otro tipo de pretor, el pretor peregrino, pues que resolvía los conflictos entre quienes no eran ciudadanos o mejor, los conflictos que se presentaban entre quien no era ciudadano y quien era ciudadano. Pero los conflictos presentados entre dos sujetos o personas que tenían la condición de ciudadanos los resolvía el llamado pretor urbano. Es decir, existían como jueces con distintas competencias. Lo que pasa es que los romanos las competencias inicialmente las determinan a partir de la calidad de las personas, ¿no? Por la valoración que tuvieron esos conceptos en la sociedad romana. Roma, lo vimos ya, finalmente evoluciona a lo largo de 15 siglos y Roma se quitó una cantidad de complejos y prejuicios y formulaciones discriminatorias que existieron en los primeros tiempos de su historia. Al final, Roma eliminó, pues llegó a eliminar las diferencias entre peregrinos y ciudadanos para establecer un solo régimen jurídico para todo el mundo. Pues es un proceso de muchos siglos, un proceso seguramente de mucha lucha y de mucha puja. Y la expresión, diría yo hoy, en términos de hoy en día, de las fuerzas progresistas de la sociedad de esa época, que contemplaban o planteaban dentro de sus reivindicaciones la eliminación de todo tipo de discriminaciones. Eso era en Roma, ¿no? Porque en las provincias, por mucho tiempo, los procesos judiciales eran llevados por quien tenían la condición de gobernadores. No era tanto por magistrados, ni por jueces o por pretores como tal, sino los gobernadores eran los que sumaban a sus competencias las de carácter judicial y estaban investidos para tomar decisiones de carácter judicial. Y también con una característica que ya vamos a anotar. Cuando comienza a construirse el concepto de una organización judicial y a diseñarse y a arreglarse todo este tipo de acciones del derecho romano, los procesos son objeto de una división, como que se segmentan, se establecen fases varias en los procesos de carácter judicial o en el desarrollo de las acciones. La primera fase es lo que los romanos llamaban injure. Injure, valga decir, era una traducción un tanto literal, como en derecho. Esa fase se cumplía ante el magistrado. Por eso dije, magistrados y jueces son dos conceptos distintos. Entonces, cuando un proceso se iniciaba, lo vamos a decir en términos mucho más claros y más sencillos, cuando un proceso judicial se iniciaba, el trámite primero era ante quien tenía la investidura o la condición de magistrado. ¿Sí? Ese era ante quien se presentaba al proceso y quien comenzaba, digamos, la ritualidad o el desarrollo del proceso en su primera fase. Era una fase que se denominaba por los romanos injure. Injure. ¿Sí? ¿Qué hacía el magistrado? Entonces el magistrado, en primer lugar, determinaba si admitía o no admitía la acción que le había sido presentada. Los procesos ya eran reglados y tenían condiciones que determinaban o fórmulas o exigencias que decían qué se requería para admitir una demanda o una acción, ¿sí? Y en qué eventualidades no se podía admitir la acción. Eso existe hoy en día. Lo primero que hacen los jueces cuando se presenta una demanda de cualquier orden es mirar si se admite o no se admite la demanda. La admisión no supone que se ganó el pleito por quien presentó la acción, no. Es si hay lugar
conforme a las normas procesales a que se pueda iniciar el proceso, cómo se inicia el proceso, cómo se declara la apertura del proceso, previa presentación y solicitud de la demanda correspondiente. Entonces, el magistrado, lo primero que hacía el magistrado era eso. Cogía la demanda que le llevaban y la miraba, la estudiaba, la examinaba. Algunos de ustedes que tienen seguramente alguna experiencia o versación de carácter judicial conocen los requisitos que el Código de Procedimiento, bueno, el Código, hoy en día es Teoría General del Código del Proceso. En mi época era Código de Procedimiento Civil. Pues esos códigos establecen una serie de requisitos que debe acreditar todo escrito de demanda. Por ejemplo, la designación de las partes, por ejemplo, el domicilio de las partes, qué es lo que pretende, tiene que decirlo claramente, cuáles son los argumentos de hecho, cuáles son los argumentos de derecho, las pruebas, bueno, todos esos requisitos que, por eso decía hace un instante, presentar una demanda, ejercer el derecho, supone que quien lo ejerce tiene que tener una formación y un conocimiento profesional. Manejar el arte, dije yo. Efectivamente, de eso se trata. Entonces, el magistrado, volviendo nuevamente a Roma, el magistrado recibía la solicitud de la acción y lo primero que estudiaba o examinaba era si era procedente o no, valga decir, si la admitía o no la admitía. Si la admitía o negaba la acción que como tal se había propuesto. Fijaba un tanto los términos del proceso. Hoy en día, dice por ahí, decía el viejo artículo 101 del Código General del Código de Procedimiento. Todavía existe la disposición, desde luego, en el Código Nuevo, en el Código General del Proceso. Lo que llamábamos la fijación del litigio. Pues algo similar hacían los magistrados en los tiempos de Roma, ¿no? Después de que decidía que era admisible la acción propuesta, fijaba lo que llamamos los términos del proceso, es decir, qué es lo que se va a controvertir finalmente, y pasaba el proceso al juez. El magistrado concluía ahí su actuación y le entregaba el proceso al juez, para que el juez, que era otro funcionario distinto al magistrado, una vez cumplida y agotada toda la actuación del magistrado, procediera a dictar sentencia. Lo que en derecho romano llamaban jurisdictio, derecho dicto. Juris, derecho, dictio, dicto. Eso es sentencia. Entonces, el juez, con fundamento, digamos, en la construcción del proceso, cuando dije fijar litigio, se trataba de eso, de construir finalmente qué es lo que se controvierte, el juez fallaba con fundamento en lo que al proceso le había aportado o construido quien tenía la condición de magistrado. Entonces, pudiésemos, a título de resumen, afirmar que quien gozaba o poseía o tenía la investidura de juez cumplía lo que hoy llamamos la segunda fase del proceso. ¿Sí? El proceso, ¿cómo se llamaba? Judicatio. ¿Sí? La sentencia, jurisdictio. Y en ese judicatio, la segunda parte del proceso la cumplía el juez, en tanto era el facultado para dictar la jurisdicción. Por una época en el derecho romano, vuelvo y recuerdo, el derecho romano es de permanente evolución, por una época en el derecho romano, los jueces no eran funcionarios estatales, guardadas proporciones lo que hoy llamamos funcionarios públicos. En los comienzos del derecho romano, y cuando comienza a construirse toda esta figura de la organización judicial, los jueces eran ciudadanos particulares, eran ciudadanos comunes y corrientes, no tenían vínculo o autoridad o investidura como tal, no encarnaban función representativa del Estado como tal, sino eran funcionarios particulares a quienes se les encomendaba, ¿sí?, esa función de administrar justicia, de resolver un conflicto. ¿Cómo un ciudadano particular podía llegar a ser juez en los primeros tiempos del derecho romano? Bueno, podía estar determinado que fallaba un juez único. ¿Sí? ¿Y cómo se escogía ese juez único? Un poco como escogemos hoy los árbitros, cuando nos acogemos a la cláusula compromisoria y determinamos en un contrato que el conflicto que se presente entre nosotros no lo vamos a llevar a la justicia ordinaria, lo resolvemos en un tribunal de arbitramiento. Y en ese tribunal de arbitramiento se puede pactar que las partes designen cada uno
uno de los integrantes del tribunal de arbitramiento, es decir, cada parte designaría un juez. Y se puede designar, se puede acordar también que las dos partes pueden designar un solo árbitro. Se ponen de acuerdo y designan un solo árbitro. O pueden acordar que cada una designa un árbitro y esos dos árbitros designan el tercero, es decir, fórmulas varias. Pues los romanos fueron los que nos sentaron las bases de esas nociones, porque los romanos dijeron, ese juez único puede ser escogido por las partes, puede, como segunda opción, ser sorteado de una lista de ciudadanos que se inscribían allá para fungir o actuar como jueces cuando se requiriera. O finalmente, eventualidades en las que el magistrado, que era quien iniciaba el proceso, ¿sí?, quien lo instruía, pues como lo que hoy en día llamamos bajo tal denominación o concepto, o entendemos bajo tal denominación o concepto, ese magistrado podía determinar quién iba a ser el juez, es decir, el encargado de dictar sentencia. Entonces los procesos tenían esas dos fases, ¿no? La fase a cargo del magistrado y la fase a cargo del juez. Pero en provincia, aquí vuelvo nuevamente a la provincia es un caso es como parecida a la realidad nuestra, ¿no? La justicia en Bogotá es distinta a la justicia de un pueblito cualquiera de los tantos municipios humildes y casi anónimos que tiene nuestro país. Es otra, así esté diseñado el mismo sistema, son como otras realidades. En Roma, en las provincias, es decir, lo que no está dentro del territorio de Italia o de la Roma propiamente dicha, la justicia, ya lo dije hace un instante, era administrada por los gobernadores. Y los gobernadores cumplían ambas fases del proceso. Allá no había magistrado ni juez, sino que el gobernador cumplía. Hacía la fase primera, la que estaba a cargo de los magistrados, y dictaba finalmente la sentencia. Procedía al acto de la jurisdicción, es decir, a resolver o a fallar el conflicto. Entonces tenía en provincias esa manera de operar el derecho romano. La organización judicial que tuvieron los romanos fue de tal manera. Bueno, toda esta composición de jueces y de magistrados opera por mucho tiempo en Roma, pero el derecho romano y sobre todo en la época del imperio, a veces es como un contrasentido, ¿no? Que la estructuración del derecho romano en sus elementos ya perfectamente depurados se da en el imperio y no en la época de la república, que era más democrática desde el punto de vista político institucional, porque el imperio es la concentración del poder en quien tenía la potestad de emperador, mientras que en la república el poder era mucho más abierto, más democrático, pero la concepción del derecho, por supuesto, es distinta y es mucho más elaborado y más construido en los tiempos del imperio. Hubo tiempo para evolucionar, por supuesto. Y en ese orden de ideas, en la época del imperio, finalmente se adopta lo que se llama la fase monofásica, ¿sí? Es decir, que la administración de justicia finalmente está a cargo de unos funcionarios que se llaman jueces. Y se determina que esos jueces dependen del emperador y por consiguiente los jueces se volvieron funcionarios del Estado romano. Dependían de los jueces, dependían del emperador y ellos, los jueces ya eran los que finalmente cumplían la generalidad de las ritualidades de carácter procesal. Bueno, bien, digamos que esa generalidad es así muy a grosso modo, abuelo de pájaro, en relación con las características, digamos, centrales que tenía el derecho de las acciones en la sociedad romana. Sobre esos elementos construyeron distintos tipos de acciones. Digamos que eso es como el marco general dentro del cual se concibe el ejercicio de las acciones por parte de quién, del actor, por supuesto. Y la actuación también del reus cuando contra él se propusiera o se encaminara una acción cualquiera que ella fuera. Entonces, en ese marco de organización judicial y de configuración de lo que es un proceso, los romanos idearon varios sistemas procesales, es decir, concibieron distintos tipos de acciones. La voy a enunciar esta noche porque creo que ya estamos llegando sobre la hora de clase. Entiendo que ustedes vienen de una evaluación, deben estar algo fatigados. La voy a enunciar para desarrollarlas en la próxima charla. Los tres sistemas de procedimiento, como dicen los teóricos del derecho romano, es decir, las tres clases de acciones que el derecho romano concibe a lo largo de los siglos, se denominan en primer lugar la legis, como la editorial nuestra, legis actiones,
que traduce acciones de ley. El segundo tipo de procedimiento fue lo que en el derecho romano se conoce como el procedimiento formulario, y el tercer tipo de procedimiento es lo que los romanos denominaron el procedimiento extraordinario. El procedimiento extraordinario. 3 tipos de procedimientos concibieron los romanos. A lo largo de los siglos, cada procedimiento podía tener también distintas maneras de procedimientos. Es decir, estos procedimientos se pueden subdividir en otras formas de acción, en otras formas procesales, ¿no? Estos son los grandes sistemas, las 3 grandes formas que a lo largo de todos los siglos concibieron los romanos. Repito, las leyes y acciones, que son más de los tiempos iniciales de la República, los procedimientos formulario y el procedimiento extraordinario, con las subdivisiones o las diversas manifestaciones que dentro de cada una de estas acciones concibe el derecho romano. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? Quiero recordarles, antes de que termine la clase, que a partir de hoy quedó abierta la plataforma hasta el día sábado a las 12 de la noche para que por conducto de la plataforma me hagan llegar los trabajos de seguimiento que desde un comienzo de semestre señalamos. Recuerde que constituye el 30% de la nota final de la asignatura. Entonces, Profe, una pregunta. ya pueden, Profe, una pregunta. un segundito, por conducto del canal de la plataforma del Q10, pueden ustedes irme haciendo llegar los trabajos. ¿Sí, señorita? Sí, joven, ¿quién me preguntaba? Profe, como son en grupo, entonces cada uno copia y pega el trabajo. A ver, cuando me dice copia y pega, ¿qué quiere decir? O sea, digamos como somos... Que cada uno somos lo en monta en la grupo, plataforma. Cada uno lo monta en la plataforma de manera individual. Cada uno lo carga en su plataforma. ¿Sí? Pues a ver, yo entiendo que hay una circunstancia ahí de carácter técnico que exige que cada estudiante lo suba, porque si no se queda como por fuera de nota. ¿Sí? Pues es recargar la plataforma. ¿Para qué 5 veces subir el mismo trabajo? Pero si es necesario, háganlo. Háganlo para que no tengamos después dificultades y algunos contratiempos Gracias, en profe. relación con la nota. Háganlo. Yo, pues finalmente no leo sino uno. ¿Para qué leo 5 veces lo mismo? Entonces, no hay ningún Profe, inconveniente. Bien lo sería pueden hacer. bueno entonces escribirle trabajo en la primera trabajo de tal y tal persona para que usted No, desde identifique de luego. entrada. Desde luego. No Cada sea colver- estudiante me sube el trabajo tiene que ser el mismo. No es que cada estudiante sube una versión diferente, porque entonces... No ¿sí? tendría... Y cada estudiante me indica con quiénes fue que hizo grupo para poder yo tener control al momento Como de en la calificarlo. primera hoja, o sea, antes de cargarlo, porque La siempre... otra posibilidad sería que un estudiante se encargara de subir el trabajo y los que lo acompañan en el trabajo enviaran como un mensaje, ¿no? Como una nota ahí recordatoria, porque eso también entiendo los habilita para no quedarse por fuera de la calificación, según cómo el sistema actual funciona. Pero como quieran hacerlo, si cada cual Se quiere puede subirlo, colocar, profe, se puede colocar trabajo cargado sí, por Erlen por Cardoso. fulano de tal, listo. Exacto. Y queda de una vez habilitado en el sistema para los Perfecto. efectos de notas. Sí, señor. Sí, claro, mejor. Mejor Profe, para que una no pregunta. no Cuénteme. pongamos a leer tantas cosas. ¿Hay un número específico de páginas? Habíamos indicado al comienzo, es que no recuerdo si para este curso dimos un número mínimo de páginas, pero desde luego yo parto de un supuesto, es un trabajo, es un ensayo, llamamos un ensayo, un estilo de elaboración de documento, que tiene un mínimo de formalidades, que supone que hay un desarrollo conceptual de un tema que a lo largo de 3, 4 meses se debió investigar. Y eso supone que todas esas ideas que se consultaron, textos, fuentes, que por lo demás deben citarse con el crédito respectivo, pues eso supone que el trabajo debe tener una extensión que a mi juicio no puede ser menor de 8 o 10 páginas, pero por supuesto, hoy recibí un trabajo de 33 hojas, creo que hasta ahí sería más que suficiente, porque de en adelante pues ya se vuelve también inoficioso y sobre todo que terminan haciendo transcripciones por transcripciones y de eso no se trata. Claramente advertimos que la finalidad del trabajo es que ustedes investiguen un tema y lo cuenten, lo expongan en sus propios conceptos, en sus propios términos. Claro, hay que hacer citas, pues sí,
hay que hacer citas, pero ustedes son los que llevan en su propia terminología, según como lo hayan entendido, el desarrollo conceptual del tema. Ese es el trabajo, eso es un ensayo fundamentalmente. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Profe, Bueno. el parcial entonces quedó para el día festivo, el día 25. Sí, Ya quedamos desde pero que no nos hemos notifique determinado la la hora. hora, Natalia. Sí, Acordemos la señor. hora porque En la noche, porque varios compañeros me dijeron, los policías, los que trabajan en vigilancia y otras personas que salen de la casa, así sea festivo, entonces que por favor trate de trabajarlo en los horarios normales de los de horarios clase. normales de clase son a las 8 de la noche. Sí, Es que señor. tenemos clase los lunes 8. Sí, sí, señor. Listo, entonces lo pongo para las 8 de la noche del lunes 25 de mayo. Fecha acordada, como dice el programa de televisión, última palabra. ¿Listos? Listo, doctor. Sí, señor. Muy amables, muchísimas gracias, muy gentiles por la presencia en clase, por su participación. Les deseo que descansen, muy buena noche y nos veremos. Gracias, el próximo profesor. mes. Doctor, buenas Muy noches. bien. Gracias, Buenas profe. noches, doctor. Gracias, Gracias. profe. Buenas noches. Buena noche, que estén muy bien. Buenas noches. Buena noche para todos.